anticipating and much more cost-efficient in 5 years. And we're very fast. We have 1,200 people a month. My name is Gino van Begin. I'm the Secretary General of ICLEI, and I have the pleasure to be here with Mayor Petro, Honorable Mayor of Bogota. It's a pleasure to be here. I have a very first question to you. Your vision of Bogota, Bogota Humana and Sustentable, is a vision that has profoundly and positively changed your city. So I would like to ask you, how does it come that you have put sustainability on the priority list of your actions in the city? Tengo que decirte, Gino, que yo entré a este tema del estudio del medio ambiente más desde un punto de vista académico. Hago parte de una generación latinoamericana que se fue a las montañas, que combatió, que se levantó en armas en épocas difíciles del siglo XX, hice parte de una izquierda armada. Me vinculé ideológicamente a concepciones marxistas de la vida y de un momento a otro, finalizando el siglo, se evaporó. Nosotros hicimos la paz, dejamos las armas y se deshizo una serie de visiones que en el siglo XX se construyeron y decidí irme a Europa. Nunca había salido de mi país. Desde el marxismo nunca habíamos entendido el tema ambiental, aunque siempre en Latinoamérica ha sido recurrente históricamente. Y cuando llegué a Europa a estudiar en la Universidad de Lovaina, estudié Desarrollo y Medio Ambiente en 1997. Menos joven que mis compañeros, ellos ya expresaban, partícipes de todos los continentes, unas visiones mucho más ambientalistas que lo que nosotros teníamos. Allí estudié teorías y finalmente, con esa visión un tanto teórica, volví a Colombia, volví a Bogotá. En la oposición política leí el ordenamiento territorial que tenía la ciudad, juntando la visión social con la visión ambiental. Y durante una década luchamos y luchamos ya pacíficamente por otro tipo de visión de la ciudad hasta que gané las elecciones. Apenas gané las elecciones, pues sentí que era la oportunidad de mostrarle al conjunto de la sociedad bogotana que otro paradigma urbano era posible, muy diferente al que se había construido en la ciudad, ligado a intereses particulares y de mercado muy depredadores. Y ha sido una lucha intensa en estos 2 años, al punto que me destituyeron incluso por un tema profundamente ambiental, implantar una política de aprovechamiento de residuos. Pero creo que ha sido en beneficio incluso de toda la sociedad colombiana, porque estos temas cada vez son más aceptados por la sociedad, sobre todo por sus juventudes, y creo que ya no tienen marcha atrás. Así que así me vinculé yo a una visión de una ciudad armónica con la naturaleza y que se pusiera en la vanguardia de muchas de las luchas hacia un nuevo paradigma urbano que sea capaz de adaptar la ciudad al cambio climático y de mitigar el cambio climático. Thank you. Exactly, talking about climate change is one of the most pressing issues, and cities have a task. National governments have a task. How do you see this relationship, cities and national governments, tackling climate change? En la historia las naciones se ligaron a unos procesos económicos que son depredadores desde su nacimiento. El mercado nacional, el crecimiento de ese mercado nacional, los procesos de industrialización que le dieron un salto al mercado nacional. La nación sin el mercado nacional casi que es imposible de definir. Y entonces el concepto nacional está ligado a unos valores económicos del siglo XX, del siglo XIX y antes, que no podían entender, no estaba en su contexto, en su momento, la posibilidad de un deterioro del planeta. Quizás algunas voces como las de Malthus, un poco incomprendidas,
y un poco de manera simple explicaron las posibilidades de un estado estacionario a partir de que no era posible sostenernos en el planeta por el crecimiento poblacional, pensaba Malthus. Pero finalmente la nación se ligó a una idea desarrollista, insostenible. Países como el mío, por ejemplo, dependen de exportar petróleo y carbón. El vecino nuestro es uno de los principales exportadores de petróleo, es decir, nosotros estamos ayudando a enfermar el mundo. Y países muchísimo más poderosos no pueden detener sus tasas de crecimiento económico sino sobre la fractura misma de sus propias sociedades. Las ciudades han sido un poco más libres, eran anteriores a la nación, allí nació la política, allí nació la democracia. De alguna manera u otra se oscurecieron, se subordinaron al paso de las naciones y hoy usted las ve de nuevo resurgir. Básicamente porque la mayor parte de la humanidad en Latinoamérica ya vive en ciudades, será así en el mundo. La ciudad va cogiendo un nuevo cuerpo político, autónomo, que se distingue de la nación y que al construir redes mundiales vuelve a recuperar un poco la idea griega, la idea antigua aquí le llamábamos lo anfictiónico, es decir, de el encuentro de los pueblos a partir de las ciudades. La red de ciudades es un nuevo actor político que puede, aliado con los nuevos movimientos sociales, digamos, construir más eficazmente soluciones que las naciones, que de alguna manera u otra están ligadas a una economía que es del pasado. La ciudad puede construir la economía del futuro, las naciones no, las naciones están ligadas a las economías del pasado. Lo que veremos es ojalá, una caída de poder de la nación, un ascenso del poder de la ciudad y de sus redes, y quizás a partir de allí un nuevo estilo de gobernanza mucho más democrática del mundo. Thank you. Last question maybe to you. Bogota is a very active member in ICLEI since many years, and for the future, how do you think the city of Bogota and ICLEI and the members of ICLEI can work together better or more to achieve sustainability globally in the world? Yo pienso que sin abandonar visiones globales, el encuentro con ciudades de diversos continentes, el esfuerzo que hace el ICLEI de aglutinar centenares de ciudades diferentes culturalmente en todas partes del mundo, Bogotá puede con el ICLEI construir una base un poco más local, porque sin ella tampoco es posible lo global, y me refiero al mundo latinoamericano. Casi como en todas partes del mundo hay varias redes diferentes, con inquietudes políticas incluso diferentes, intereses diferentes, pero que al coordinarlas se puede provocar un foco de ciudades latinoamericanas. Y no hay que olvidar que las ciudades latinoamericanas eran o son ya de las más grandes del mundo y que aquí se incuban ya muchas de las soluciones y de los problemas de la ciudad actual y futura. Y en esa medida, un parlamento de ciudades que nosotros quisiéramos construir a partir de una especie de hábitat latinoamericano, de un congreso de hábitat latinoamericano, podría forjar desde esta región una iniciativa que pudiera ser imitable en el resto del mundo y que ayudara en el esfuerzo de lograr que la voz de la ciudad suene cada vez con más fuerza en el concierto mundial. ICLEI y Bogotá pueden hacer esa alianza, mirando Latinoamérica y tratando de construir ese escenario del Parlamento de Ciudades Latinoamericanas en su diversidad cultural, política, etcétera, porque si algo podemos aprender en Latinoamérica ahora es cómo diversas visiones del mundo, en lugar de matarse entre sí, que fue nuestro pasado, pueden convivir y construir conjuntamente un escenario futuro diferente.
Thank you very much, Mayor Petro. Gracias, Thank you very Lleno, muy amable.